Vamos a hablar de las plagas del suelo. Generalmente nosotros pensamos en plagas y enfermedades cuando le dan a la planta de café, cuando vemos que la hoja está enferma, cuando vemos que el fruto está enfermo, que está dañado el fruto por algún insecto, que está dañada la rama o el eje vertical, el tronco de la planta por alguna enfermedad. Pero no nos acordamos del suelo. El suelo solo vemos si hay hormigas, ¿verdad? Pero dentro del suelo hay organismos que no son benéficos para la planta, que más bien son plagas. Tal vez la principal de ellas es el nemato. Los dos géneros que hay son más comunes en Nicaragua, que es Meloidogine y Pratylenchus. Lo voy a decir de esta manera. Hay uno de ellos que la raicita blanquita, el pelito absorbente, le quita la piel. Y vemos que todas las raíces están como sin la piel, voy a decir, de la raíz, y solo se mira el centro de la raíz. Ese es un nematodo que está causándonos daño. Nos daña la raíz, y al dañarnos la raíz, al alimentarse de la piel de la raíz, esa raíz ya no está haciendo su función de absorción de nutrientes. Y el otro genera nódulos, pelotitas dentro de la raíz, como las pelotitas que se generan en las raíces de frijol. Ese es un nodulador, se llama, porque viene la hembra, se mete en el centro de la raíz, y cuando ya la hembra va a reproducirse, crece de manera exponencial, o sea, crece bastante para su tamaño, y se ubica en el centro de la raíz y genera como una galería y una pelota donde ella está creciendo, y ahí se va a reproducir. Ahí va a generar un montón de huevos, y después van a ser juveniles, y después van a ser nematodos. Y corta la transmisión de nutrientes en la raíz porque se está alimentando de esos nutrientes. Es un parásito, es una plaga. Esos nematodos los tenemos en el suelo y hay que controlarlos. Hay maneras químicas y maneras biológicas de hacerlo. Hay hongos que controlan esos nematodos. Si los tenemos que buscar la tecnología para controlarlos. Un sistema radicular enfermo nos va a generar una planta enferma. Pero no solamente hay nematodos, también hay gallina ciega. Entonces hay que hacer hoyos para verificar si en nuestra plantación hay gallina ciega. Y si la hay, tenemos que controlarla. Hay formas naturales, productos que son nematicidas naturales. Por ejemplo, hay un aceite de liquidámbar en el mercado que se puede usar, controla nematodos y controla gallina ciega. Hay biológicos, como les decía, hongos que controlan nematodos y hongos que controlan otros hongos. También hay hongos en el suelo que nos generan problemas en las raíces. Diferentes hongos que se alimentan de las raíces o enferman las raíces de nuestras plantas de café. Entonces también hay hongos que son controladores de otros hongos, fungicidas biológicos. Entonces pues, hay fuentes naturales que son de plantas generalmente, fuentes biológicas que son otros organismos que controlan a las plagas, y también hay fuentes químicas. Por favor, consulte con el técnico de su cooperativa para que le dé una indicación más acertada a su sistema de manejo, pero hay que manejar las plagas del suelo. Pasemos a la parte aérea. Ahí tenemos plagas y tenemos enfermedades. Las más comunes, de las plagas, la más común es la broca, la que nos causa mayor daño. ¿Por qué? Porque nos afecta prácticamente el órgano de la planta que nos da el dinero para seguirla manejando y para nuestra vida, el grano. La broca afecta el grano. Es una plaga exclusiva del café, ¿verdad? Que sobrevive en los granos que se caen y que perdura para la próxima cosecha en los granos que se caen. La mejor manera de controlar la broca es evitando que haya donde se hospede de un ciclo a otro. Entonces tenemos que hacer pepena, en cuanto termina la cosecha, hacer una pepena exhaustiva de nuestras plantaciones. Recoger todo grano que se cayó, recogerlo y eliminarlo. Repelar muy bien, es decir, que no queden granos tampoco en la planta cuando termina la cosecha. Si un granito queda, ahí sobrevive la broca en grandes cantidades. Logra sobrevivir desde el final de esta cosecha hasta que hay grano consistente de la próxima cosecha. Si repelamos bien y pepenamos bien, vamos a tener menos broca que controlar, ¿verdad? Porque es difícil controlarla. Pero se puede controlar con un insecticida biológico. Usualmente se usa el hongo Beauveria bassiana, que hay diferentes presentaciones en el comercio y diferentes fuentes, y el hongo es un hongo que ataca directamente la broca. Ese es un control biológico, por ejemplo. Y también hay control químico, diversas sustancias, unas más eficientes que otras, pero de igual manera, como hablamos con los herbicidas, depende de su nivel de tecnología y depende de qué es lo que está produciendo y cómo lo está produciendo. Puede usar una sustancia o puede no usar sustancias químicas. Entonces ese es el manejo de la broca.
manejo preventivo y después un manejo cuando ya la broca está emigrando al grano, cuando se sale de los que están en el suelo y se ponen al grano. Inmediatamente después de la cosecha, repela consciente, pepena absolutamente consciente, y por si se nos queda uno que otra broca por ahí en un grano que no vimos, podemos poner trampas en las plantaciones. Trampas de alcohol. Generalmente es una mezcla de hexano y de etanol, un atrayente que genera un efecto cairomona, que a la broca le gusta ese olor y va a ir a esa trampa atraída por ese olor, y ahí la vamos a controlar con agua jabonosa. Hay diferentes modelos de trampa, escojan el que más le gusta, sus técnicos saben cómo hacerlas. Podemos hacer inclusive reutilizando materiales, reciclando envases, por ejemplo, de refrescos, y se pueden hacer. Entonces esas trampas van a recoger la broca. Se ponen inmediatamente después de la poda, no tarde, porque lo que queremos es recoger las brocas que están en el suelo, engañándolas con el efecto cairomona que genera el alcohol. Hay gente que la pone cuando ya hay granos en la planta de café. Después la broca, entre el efecto cairomona del alcohol y el grano de café, va a ir al grano de café. Se hace cuando no hay grano, cuando apenas está floreciendo la planta o antes de que florezca. Entonces ahí tenemos la control cultural en repela y pepena, control etológico se llama eso, con el uso de trampas, y control químico. ¿Cuándo se hace? Cuando apuntamos la floración principal, y 60, 90 días después de la floración principal, en ese periodo comenzamos a hacer aplicaciones, porque está la broca en una posición de entrada al grano. La broca se pone exactamente allí, en el disco del grano, donde va a ser la perforación para entrar. Y la mayor parte de sustancias que la controlan en ese momento, en ese estadio. Si la broca ya entró, es más difícil de controlar. En el caso del control biológico, Beauveria la va a atacar ahí, en el disco, y las sustancias químicas también. Entonces no podemos hacer aplicaciones cuando ya la broca está dentro. Hay pocas sustancias, no quiero decir ninguna porque ya hay algunas. Hay pocas sustancias que logran penetrar, que se gasifican y logran penetrar las galerías y hacen algún control. Pero si ya está dentro, ya nos dañó el grano.